En el presente video haremos la resolución de un problema del tercer examen parcial de la materia de Introducción a la Ingeniería Farmacéutica. Somos alumnos de la licenciatura en Química Farmacéutica Industrial de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Nuestro equipo está conformado por Ávila Cruz Beatriz Angélica, Bautista Velázquez Christopher, Chávez Ríos Armando y Hernández Hernández Elena Angélica. El asesor a cargo de la materia es el doctor Sánchez García Didier. El enunciado del problema es el siguiente. Un gas natural de composición desconocida se quema con aire. Un análisis del gas de salida proporciona los siguientes datos. Hay 0.123 moles de agua por moles de gas húmedo. El análisis de gas de salida seco fue de 1.5% de monóxido de carbono, 6% de dióxido de carbono, 8.2% de oxígeno y 84.3% de nitrógeno. Calcula la relación entre el hidrógeno y el carbono en el gas de entrada y especula qué gas puede ser. Nota: como no se conoce la composición del combustible, etiquétalo como si el hidrógeno y el carbón entraran por separado. Para poder resolver este problema, lo primero que debemos hacer es plantear el sistema. En este caso vamos a tener dos entradas, una en donde está entrando el carbono e hidrógeno, cuya proporción de entrada desconocemos. Esta entrada la nombraremos como A. La siguiente entrada será la entrada del aire, en donde tenemos la composición de nitrógeno y oxígeno que entran al sistema. En este caso, este dato lo sacamos de internet y nos da una proporción de la composición de nitrógeno y oxígeno en el aire, donde de nitrógeno tenemos que hay 0.79 moles y de oxígeno es de 0.21 moles. En el sistema tenemos una salida, la cual se llamará C. En este caso tenemos que establecer una base de cálculo, la cual va a ser 100 mol de gas de chimenea por hora. Para ello el problema nos proporciona la composición de cada gas que está saliendo. Ahora solo esta proporción de los gases que están saliendo los vamos a pasar a un 100%, de tal manera que se acoplen a nuestra base de cálculo. Entonces tenemos que hay 0.015 moles de monóxido de carbono, 0.060 moles de dióxido de carbono, 0.082 moles de oxígeno y 0.843 moles de nitrógeno de gas seco cada uno de ellos. Teniendo estos datos, ahora necesitamos establecer las reacciones que se están llevando dentro del sistema. En este caso estamos llevando una reacción de combustión, por ello vamos a tener como productos dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. Establecemos nuestra primera ecuación química, que es la formación del agua. Para ello vamos a tener 2 moles de hidrógeno molecular más 1 mol de oxígeno. Esto nos va a producir 2 moles de agua. La siguiente reacción química sería 1 mol de carbono más 1 mol de oxígeno molecular, nos da como resultado dióxido de carbono. Y nuestra tercera ecuación química sería 2 moles de carbono más 2 moles de oxígeno molecular, nos daría como resultado 2 moles de dióxido de carbono. Estas reacciones químicas nos van a ayudar al final para poder establecer la relación hidrógeno y carbono y poder así deducir qué gas se está empleando en este proceso. En la siguiente tabla desglosamos los datos encontrados en nuestro análisis del sistema. En este caso estamos vaciando el porcentaje de moles que están participando dentro de la reacción. En el gas de entrada, que es nuestra entrada A, pues no conocemos la proporción de hidrógeno y carbono. Sin embargo, en la entrada B, que es el aire de entrada, conocemos la proporción de moles de oxígeno y nitrógeno. En este caso, oxígeno es de 0.21 moles y de nitrógeno es de 0.79 moles. Al hacer una suma nos da una proporción de 100 moles, que es nuestra base de cálculo. Para el gas que está saliendo, que es nuestra salida C, tenemos los siguientes datos. Para el oxígeno tenemos una proporción de 0.082 mol, de nitrógeno de 0.843 mol, de monóxido de carbono 0.015 mol y dióxido de carbono de 0.060 mol. Al hacer la sumatoria de estos cuatro gases que están saliendo, nos da un total de 100 mol de gas seco.
Esta es nuestra base de cálculo. Una vez conociendo los datos anteriores, procedemos a resolver el problema, pero para ello necesitamos considerar un dato extra que nos proporciona el mismo, y nos dice que hay 0.123 moles de agua por moles de gas húmedo. Esto lo tenemos que relacionar con nuestra base de cálculo, la cual fue de 100 moles de gas seco por hora. Esto lo hacemos con la finalidad de poder hacer el cálculo del caudal molar del agua, donde multiplicamos nuestra base de cálculo, que son 100 mol de gas de chimenea por hora, multiplicado por los 0.123 mol de agua por hora, y esto nos da como resultado 12.3 mol de agua por hora. Con este dato encontrado procederemos a hacer el cálculo molar de gas seco, en este caso los gases que están en la salida C. Para ello tenemos que son 12.3 mol de agua por hora, entonces lo que vamos a hacer es restarlo a los 100 mol de gas de chimenea. En este caso nos da un resultado de 87.7 mol de gas seco. Con este dato procedemos a calcular los moles de cada gas que están en la salida, esto con la finalidad de cerciorarse que realmente son los 87 moles de gas seco los que están saliendo. Para ello multiplicamos 0.015 moles de monóxido de carbono por 87.7 moles de gas seco. Esto nos da como resultado 1.3155 moles de monóxido de carbono. Ahora seguimos con el dióxido de carbono, que son 0.060 moles multiplicado por los 87.7 moles de gas seco, y nos da como resultado 5.262 moles de dióxido de carbono. Y ahora seguimos con los moles de oxígeno. Multiplicamos 0.082 moles de oxígeno por 87.7 moles de gas seco. Eso nos da como resultado 7.19 moles de oxígeno. Y por último tenemos que hay 0.843 moles de nitrógeno multiplicado por 87.7 moles de gas seco, y eso nos da como resultado 73.9311 moles de nitrógeno. Ahora corroboramos que efectivamente son 87.7 moles de gas seco los que se están formando en la salida. Para ello, sumaremos cada uno de los moles de gas seco que calculamos previamente, y así comprobamos que efectivamente son los 87.7 moles de gas seco los que se están formando en la salida. Finalmente, para poder deducir qué combustible se está empleando, procederemos a hacer una relación estequiométrica entre las reacciones de combustión implicadas en el proceso con respecto a los moles de formación tanto de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Para el hidrógeno tenemos que fueron 12.3 moles de agua de formación multiplicado por 2 moles de hidrógeno molecular por cada 2 moles de agua. Esto nos dio como resultado 12.3 moles de hidrógeno que entró al inicio. En el caso del monóxido de carbono fueron 1.3155 mol de monóxido de carbono multiplicado por 2 moles de carbono por cada 2 moles de monóxido de carbono. Esto nos da como resultado 1.3155 moles de carbono. Finalmente, para el dióxido de carbono tenemos que fueron 5.262 moles de dióxido de carbono multiplicados por 1 mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono, dándonos como resultado 5.262 moles de carbono. Ahora solo sumamos los moles totales de carbono de los que se formaron del monóxido de carbono y dióxido de carbono, dándonos como resultado 6.5775 moles de carbono. Ahora finalmente solo hacemos la relación hidrógeno-carbono, considerando los moles que se formaron. Tenemos que se formaron 12.3 moles de hidrógeno y 6.5775 moles de carbono. Al hacer esta división, los moles de hidrógeno sobre los moles de carbono nos da un total de 1.87 moles en la relación hidrógeno-carbono. Este dato lo aproximamos a un valor de 2, así que con esto podemos deducir qué gas está implicado en la combustión. Como no tenemos un gas que se aproxime o una molécula que sea un valor próximo a 2, podemos hacer una relación entre dos gases de bajo peso molecular.
La primera molécula que consideraríamos sería el etano, en donde tenemos 6 hidrógenos por cada 2 de carbono. Esto nos da, si hacemos una división, que es igual a 3, o sea, una relación 1:5. Sin en cambio, tenemos otra molécula de bajo peso molecular que es el metano. Tenemos 4 hidrógenos por cada molécula de carbono. Al hacer esta relación de hidrógeno-carbono nos da un resultado de 4. Podemos deducir que el combustible está compuesto por dos gases. Uno sería el etano y el otro el metano. Entonces con esto finalizamos el problema y damos resolución final.